Estimados auditores, los saluda como siempre Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista para este domingo. Hoy vamos a conversar sobre qué está pasando con la educación pública. Hay una crisis en la educación pública y obviamente que se habla de una decadencia de la educación pública y particularmente en los colegios emblemáticos, tras los últimos resultados incluso de la prueba de admisión a la educación superior. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué está pasando? Le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy. Él es don Ascanio Cavallo, periodista, colega, investigador y escritor, y además Premio Nacional de Periodismo, a quien saludamos y le damos las gracias por estar también en la Radio Agricultura en este día, Ascanio. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo es esta crisis en la educación pública? Porque hay una información tuya, un texto muy importante que lo vamos a hablar después, pero partamos por lo general. Ya. Bueno, yo creo que la expresión visible de la crisis en que se sumió la educación pública después de las reformas del gobierno de Michelle Bachelet II en el 2016 es la mantención de las brechas, como ha dicho recientemente el ministro Cataldo, ¿verdad? El hecho de que se hayan mantenido las brechas de resultados entre los colegios particulares pagados y la educación pública, digamos, ¿no? Siempre hubo esa brecha, en algunos casos fue más aguda, en otros menos. Se presumía que la reforma terminaría por eliminarla. Llevamos 8 años de aplicación de la reforma y no retrocede. ¿Por qué digo la brecha? Porque hay distintas maneras de medir esto, ¿no? Y muchos especialistas te van a decir que los rankings no importan demasiado y que, en fin, y que hay muchas variables para analizarlo, lo cual es cierto. Yo no creo que dejen de importar, yo creo que importa. Sí. Pero si tienes que meterte en el problema pedagógico de fondo, efectivamente la brecha es un indicador. Y ahí más bien vamos para atrás, ¿no? Lo que hemos visto en la última PAES es que ya quedó un colegio público entre los 100 primeros. No, eso no ocurría. Uno. Claro. Eso no ocurría antes. No. El 1%, ¿no? O sea, es desolador. ¿Y qué está pasando? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que se debe a un gran conjunto de factores, pero sobre todo a una visión como mecanicista y muy simplista que tuvo la reforma del 2016, cuyo foco estaba en igualar, ¿no? Yeah. Igualar no es un objetivo de la educación. Igualar es un objetivo político, un objetivo social, moral, lo que quieras, claro. Pero no es un objetivo de la educación. No se iguala, digamos, con la igualación tú no educas, ¿no? No le mejora el puntaje a un niño, no le mejora el rendimiento, ¿no? Hace tal vez que su vida sea más incluida, digamos, ¿no? Claro. Pero no es un objetivo educacional. No. Y ese fue el centro de esa reforma, porque había una cierta obsesión con que los colegios particulares, ¿verdad?, pagados, reproducían la estructura de diferencias sociales, lo cual es más o menos cierto. Sí. También es cierto que ninguno de las personas que integraban esos gobiernos había estado jamás en colegios públicos. Así que, excepto la presidenta, sí, curiosamente, claro. Sí. Y hoy día menos, ¿no? Es una dirigencia que derechamente no conoce la educación, no la conoce como experiencia vital. Entonces, claro, es una crisis estructural, yo diría, ¿no? El ministro lo dijo el otro día, es un problema estructural que se reproduce en muchos colegios, pero mi impresión es que cuando se trata de cuestiones estructurales y los resultados son tan malos,
Bueno, hay que dejar de hacer lo mismo, po. Claro. Sí, ¿no? Lo otro es un absurdo, ¿no? Sí, En cualquier ámbito uno diría, no sigas por ahí. Lógico. Pero seguimos por ahí y parece que no vamos a cambiar. Ahora, ¿qué errores? Usted me hablaba de la reforma del 2016. Claro. ¿Qué errores considera que fueron los más graves en esta reforma? Aparte de todo lo que ya nos empieza a contar. Claro. Yo creo que lo más grave fue, digamos, a ver, desde el punto de vista no estructural, pero sí simbólico, lo más grave fue minimizar la importancia de la selección, de que los colegios pudieran tener un grado de selección, al punto de que hoy día el Ministerio está analizando eso, digamos, volver a tener un grado de selección. Sobre todo en los colegios que malamente se han llamado emblemáticos, ¿verdad? Porque son colegios donde tú no entras en kinder, no entras en primero básico, entras en general en séptimo, en octavo. Ya está corrida la mitad de la carrera ahí. Ya. Ahí no hay nada que igualar ahí. Claro. Ya está, ya lamentablemente es así. Tú formas el capital, digamos, educacional en los primeros años. En séptimo y octavo ya llegas con nota. Claro. O sea, la directora del colegio del Instituto Nacional decía el otro día que la gente llegaba con 6,8, 6,9. Bueno, esas son notas de séptimo y octavo. Y si tenés 6,9, bueno, eres un gran alumno, lo más probable. Sí. Claro. Sí. Ahora, en su columna, usted puso la frase quitarle los patines, una frase de Nicolás Aguirre, como una metáfora de la nivelación por abajo. ¿Cree que este enfoque refleja un problema ideológico más amplio en las políticas educacionales en Chile? Yo he llegado a creer que lo que refleja es una tontería. ¿Una tontería? Una tontería, una mala ocurrencia que tuvo con esa frase el ministro, pero que después se convirtió en el eslogan de algunos. Sí. Yo francamente dudo de la intencionalidad del ministro. O sea, no creo que haya querido decir lo que resultó finalmente. Pero a otros sí les gustó la idea, ¿no? Sí. Y claro, es una tontería de esas que crecen, pues. Las tonterías en política crecen. Y que se van pasando unos a otros. Claro. Y además dice una cuestión que está discutida desde hace muchos años, en la filosofía, en distintos campos, ¿no? Recordé, después de la columna, una frase que dice Emerson en alguna parte, fíjate tú. Dice, cuando uno patina sobre hielo fino, la única solución es la velocidad. La única salvación es la velocidad. Él lo dice como una reflexión filosófica, no está hablando de esto, de la educación, ¿no? Pero sí está hablando de la forma de sobrevivir la vida, ¿no? Sí. Cuando uno patina sobre el hielo fino, y el hielo del Instituto Nacional y de otros colegios de ese tipo, se ha puesto cada vez más fino. Ya. ¿Sabes por qué? A ver. Porque se han proletarizado. Hoy día ya no hay familias de las 4 comunas, ¿verdad? Que manden a sus hijos a estos colegios. Cada vez menos, y yo creo que ya derechamente no quedan. Por lo tanto, los integrantes del colegio son ya solo de comunas pobres o de familias con carencias, digamos. Lo característico de estos colegios es que se mezclaban, ¿no? Sí. Te llegaban, no sé, yo tenía compañeros que eran hijos de empresarios, hijos de políticos, y otros que eran, en fin, de comerciantes, de clase media, y también obreros, digamos, ¿no? Claro. Era esa cosa interclasista que también la tenía en la universidad, ¿verdad? Era parte de su potencia, ¿no? Pero eso naturalmente se ha retraído, y entonces el hielo está muy delgado. El hielo está muy delgado. Muy delgado.
Ahora, ¿qué responsabilidad le asigna a las autoridades locales y escolares en este proceso de deterioro? Usted hablaba de la que está a cargo del colegio, digamos, pero en general, autoridades locales. Mira, yo creo que lo que tenemos toda una responsabilidad enorme, ¿eh? No, algunos tienen, claro, más injerencia en la sala de clase, pero yo creo que todos hemos abandonado esto. A todos nos dejó de importar, digamos, y un momento que como que ya que funcione nomás, ¿no? Como pueda. Pasó esto con los municipios, ¿no? ¿Por qué estuvimos discutiendo casi 10 años quién administra los colegios? ¿Por qué podría ser eso importante, ¿no? Que sea el municipio, que sea la intendencia, que sea el Ministerio de Educación, da lo mismo. Lo único que importa es que, en fin, la plata la tengan, ¿verdad? Sí. Y que tengan libertad de enseñanza, digamos. Eso es todo lo que importa, ¿no? Pero nos pasamos increíblemente años discutiendo esto. Se decidió que la municipalización era mala per se. No, peor todavía, era mala porque venía de Pinochet. Claro. No era mala en sí misma. Claro, para algunos municipios era un cacho, ¿no? Era una carga financiera y además intelectual, ¿no? que les parecía pesada, que mejor sacársela. Y todo eso lo permitimos, pues. Fuimos totalmente indolentes ante el hecho de que se modificara la administración de los colegios hasta ese punto, y hasta el punto de que hoy el organismo que lo sustituye no termina de instalarse. Estos servicios locales de educación pública, los SLEP, no se terminan de instalar. Acaba de ser notificadas 6 comunas que no va a estar ni siquiera el 2025, esto es el 2025. Seguimos haciendo lo mismo. De eso le voy a preguntar después también. Usted menciona el secuestro del autogobierno estudiantil por parte de minorías violentas. ¿Cómo se pudo haber prevenido esta situación? Claro. Era un rasgo del instituto, del liceo de aplicación, del Barros Arana, del liceo 7, del Carmela Carvajal. Un rasgo dominante es que sus alumnos eran gente muy politizada, con mucho debate interno sobre el país, digamos, lo cual tiene algo que ver con el hecho de estar en el centro, de ser parte como de la vida cívica, digamos, ¿no? Y ese régimen político era democrático, pero además suponía que los alumnos controlaban, para empezar tenían presupuesto, ¿no? Les daba el propio colegio. Los alumnos. Claro. Y ellos tenían el gobierno de los alumnos, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos tenían mucho control de sus compañeros violentos. Por eso que tú esta experiencia no la tienes en la memoria de los que estudiaron hasta el año 80, 90, ¿no? No es represión, es el control por los propios alumnos. La decisión en mi colegio sobre qué hacer el 11 de septiembre del 73 la tomó el centro de alumnos, no la tomaron ni los inspectores, ni el rector, ni nadie. No. Entonces, esa cuestión se perdió porque la toma un grupito, ¿verdad?, que hoy día lo caricaturizamos como los overoles blancos, que son anónimos, ¿verdad?, que actúan enmascarados, que son muy violentos, que les importa muy poco con los colegios en que están, y ninguna autoridad se atrevió a meterse en eso. Los que en ese momento eran, cuando esto empezó, los que eran las autoridades directas eran los alcaldes y alcaldesas, no intervinieron. Y estos niños así pueden llegar y pegarle a cualquiera en la calle. Claro. De hecho ha pasado. Y con los carabineros no digamos. También. Claro. Eso
estaba encapsulado, ¿no? Yo no te digo que no hubiera, por lo menos en mi experiencia, yo tengo el recuerdo de gente puntúa, digamos, ¿no? Sí. Y agresiva, pero estaba muy encapsulado, ¿no? Los alumnos, el ambiente de los alumnos, una vez que tú rompes eso, ya es muy difícil de reparar, pero se puede reparar, yo creo. Reparar, claro. Vamos a hacer, Ascanio, una muy breve pausa. Muy bien. Y ya regresamos para que se mantengan en la sintonía de la Radio Agricultura y su red de emisoras para todo el país. Espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Nos acompaña Ascanio Cavallo, periodista, investigador, escritor, Premio Nacional de Periodismo y, bueno, colega mío también. Ascanio. De muchos años. De muchos años, sí, pues. Ascanio, dicen que el Instituto Nacional y el Carmela Carvajal destacan en los resultados individuales. ¿Qué relevancia tienen estos casos dentro del contexto general? Y cómo poder ayudar al resto. Claro. Se ha discutido mucho respecto de si la posición en que han quedado en el ranking es relevante o no. Alguien por ahí dijo que no importaba porque esto significaba que había otros buenos alumnos distribuidos en otros colegios de la capital. Yeah. Lo que digamos, no sé cómo se puede probar. No sé cómo se puede probar que alumnos que pudieron estar que no están, ¿verdad?, están en otros colegios. Bueno, en fin. Claro. No, yo creo que esto tiene una importancia simbólica, digamos. Efectivamente yo coincido con los que dicen que el problema es la opinión pública, la educación pública en general. Pero pienso yo que para hacer algunas cosas sustantivas, de fondo, digamos, introducir novedades a la reforma, tú tienes que tomar elementos simbólicos, ¿no? De otro modo es muy difícil, y no hay nada más simbólico que estos colegios, porque el país tiene un cierto consenso, digamos, que fueron colegios de excelencia, colegios de altísima exigencia, digamos, y de altas capacidades de producir buenos estudiantes, pues, ¿no? Yeah. En el instituto en general, por ejemplo, los que iban a estudiar carreras como ingeniería y esas cosas, se les hacía en cuarto año elementos de cálculo para que no tropezaran el primer año. Se entendía que si salían de la universidad el primer año no volvían más. Entonces había que cuidar el primer año. Eso es ir adelante, eso es ir con patines. Sí, ir con patines. Pero tienes que hacer eso, sobre todo con alumnos vulnerables, digamos, que no van a tener una segunda oportunidad. Claro. Y eso es importante, porque así llegan al primer año, ¿cierto? Supongamos en la Universidad de Chile, vaya que el salto es muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, el que en el último año del colegio, del liceo, del instituto, como bien tú decías, hay que ir acercándoles un poco lo que se les viene encima. Así es. Y esa, yo diría que, no estoy seguro, pero yo diría que esa fue siempre una iniciativa de los profesores, no del ministerio, no de los programas. Yo creo que estos eran profesores que excedían el programa, que se daban cuenta, digamos, de que podía ocurrirle este fenómeno a niños que no iban a tener la segunda oportunidad, y ellos idearon la forma de
adelantarlos, por así Pero eso además habla muy bien de ellos, sí, como pues, profesores. Muy bien, muy bien. Porque quieren que sus alumnos, Claro. ya saliendo del colegio, para entrar a la universidad, que los reciban y que les vaya bien. Sí, estoy de acuerdo. Más aún si son de un estrato más bajo, como tú dices. Claro. No, yo creo que los profesores tuvieron un gran papel en el desarrollo de estos colegios, pero después también han sido víctimas de las cosas que en general le han pasado a la educación. Pelear por sueldos, pero no por presupuestos, digamos, ¿no? Dejarse arrastrar por teorías que después no aplican en el aula. En fin, centrarse en tonterías como esta de la administración de los colegios. Se ha cometido muchos errores en los últimos años, y eso no es solo de las autoridades, también es. No olvidemos que el colegio de profesores no quería volver a clase en la pandemia. Sí. Sé que, por Dios, digamos, ¿no? Fue el último gremio en que presionaba por demorar el ingreso. O sea, claro, ahí hay un problema mayor, digamos. Mayor, porque ellos son los que mejor saben que hay muchos niños que sobreviven mejor en el colegio que en su casa. Que en la casa, claro. Que se alimentan, que... Sí, y sobre todo los más chicos cuyos papás ahora trabajan, el papá y la mamá, entonces, no como antes, estamos hablando de muchos años para atrás. Muchos años. En que las mamás estaban en la casa, pero hoy día... No, pues hoy día trabajan. Papás y mamás. Ahora, a propósito del colegio de profesores, critica la postura del colegio, usted recién, por el tema de la pandemia. ¿Y qué decisiones entonces considera que debieron haber tomado ellos? Y no algo que para cualquier persona resulta insólito. Claro. No, el colegio yo creo que tiene que cuidarse. Algunos de sus dirigentes, yo he conocido hartos dirigentes del colegio y creo que tienen esa conciencia de que su primer objeto de cuidado son los niños, ¿no? Y que ellos son los que más saben de los niños, sí. Más que los papás. Es necesario, yo creo que lo que necesitan los profesores es reponer la autoridad que el profesor siempre tuvo, no solo en la sala de clase, sino también con los padres y con los... Hoy día son muy abusados los profesores, ¿no? Por los padres. Por los padres que pueden, ¿no? Por los padres que entienden un poco, ¿no? Y me parece que eso ha creado una relación... Esto es bien especulativo lo que te voy a decir, pero yo creo que ha creado una relación defensiva frente a la sociedad, ¿eh? Los profesores parecen personas que se están siempre defendiendo, como si fueran a ser agredidos, como si fueran a ser perjudicados, ¿no? Bueno, ahora que ya se ha resuelto el problema de la deuda histórica, fíjate que eso era una representación viva de esta especie de perjuicio que sufrían siempre. Yo creo que tendrían que recuperar su fuerza en la sala, porque eso es anterior al prestigio social. Te podrán decir que el prestigio está deteriorado, pero no se va a arreglar si no hay autoridad. Sin duda. Claro. Sin duda. Sin autoridad, y más aún siendo ellos profesores. Sí, claro. Ahora, medidas para recuperar, insisto yo, no solo el Instituto Nacional, sino que otros colegios públicos. De algunas hemos hablado, pero pueden haber más, algunas mejores, algunas que puedan salir no sé, que no han estado nunca, pensando, qué sé yo, en otros países, cómo lo hacen. Claro. Yo creo que lo primero es recuperar un grado de selección, ¿no? De selección en el ingreso cuando se trata de colegios que no ingresan en kinder ni en primero básico, que ingresan en cursos posteriores. Ahí hay que recuperar un poco de selección, porque de otro modo se convierten en tómbolas comunales, pues, claro, ¿no? El sistema de admisión escolar
actual a mí no me parece del todo mala. No me ha tocado ponerlo en práctica con mi familia, pero lo he estudiado y no me parece mal. Es un sistema que distribuye por cercanía, Sí. por presencia de hermanos, por presencia de padres en el colegio. O sea, toma los factores que uno toma en cuenta cuando elige su colegio. No tendría por qué ser eso perjudicial, pero no hay forma de aplicar eso en forma justa cuando los niños ya están grandes. No, ahí no funciona, ¿te fijas? Y de hecho, ni siquiera el criterio de la cercanía es el más importante. Para ese momento ya las familias están pensando, esta es la oportunidad, ¿no? Y da lo mismo el sacrificio que se haga y qué sé yo. Lo que cueste llegar, si tiene que levantarse a las 6 de la mañana, tendrá que hacerlo. Son otras condiciones. No es la condición de un niño que está debutando en el jardín infantil o en kinder. Claro. Yo creo que esa diferencia hay que hacerla, la tiene que hacer el ministerio, la tiene que hacer la autoridad. Y no sé si los ciudadanos sabían esto de antes, digamos, ¿no? Sí. Saben que esos colegios son así. Entonces, claro, el hielo está muy fino. El hielo está muy fino. Está muy fino. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Usted menciona también que las bestias viejas también despiertan. ¿Ah? ¿Qué señales o movimientos podrían anticipar el surgimiento del instituto? O de la, insisto, la educación pública en general. A mí lo que se me ocurre es que esto es una cuestión que tendrían que encabezar los padres. No veo a las autoridades dispuestas o disponibles para echar atrás todo esto que nos ha salido tan mal, digamos, ¿no? No los veo, les queda poco tiempo. Lo más probable es que digan que no alcanzaron. Y lamentablemente leí ayer, creo, al exministro del presidente Piñera, Raúl Figueroa, ¿sí? Decir que un gobierno de la actual oposición no haría tampoco una contrarreforma, ¿no? Eso es lo que menos me hubiera gustado escuchar, claro, porque es como rendirse antes de empezar el partido. Pero bueno, quizás cambien de opinión en eso, porque la situación en realidad es muy dramática en la educación pública, muy dramática. Sí, porque si vamos por ese camino, no vamos a mejorar nunca. Entonces. No, y estos niños van a entrar a carreras universitarias cada vez más malas, claro, en universidades con menos exigencia, digamos. No, yo creo que es un rumbo desastroso. Y este es el capital social con que contamos para la sociedad del futuro. Sí. Todo el resto se va a morir, digamos. Así es. En algún momento. En algún momento los va a ir tocando a todos, pero los niños van a seguir saliendo, ¿cierto? Estando en el colegio, después en la universidad, después en la empresa, trabajando. Así es. Y es importante, o sea. No, es tremendo, tremendo, sí. ¿Sí? Le falta más fuerza, en este caso, al gobierno, a los senadores, a los diputados, en fin. Sí, falta más preocupación, oye. ¿Ya? Yo creo que si se entendiera mejor, digamos, qué es lo que se está jugando aquí, habría más movilidad. Porque fíjate que hubo tanto énfasis en la gratuidad, en la desmunicipalización, en fin, la cantidad de disposiciones que rodearon la reforma, que uno dice, bueno, a lo mejor hay que reproducir ese clima para detener lo que se está haciendo y que se está haciendo mal, ¿no? Sí. Lo que resulta inaudito es que, digamos, esto está mal, lleva 8 años mal y lo sigamos haciendo, ¿no? Eso es inaudito, eso es además un crimen, porque si ya sabes que estás perdiendo generaciones. Sí. Cada año que pasa es así. Ahora,
¿Cómo es esto de las bestias viejas también despiertan? Porque puede que algunos agricultores que están en la sintonía quedaron plop. Pero antes de eso, hacer presente que no solo los, qué sé yo, el gobierno, el Senado, la Cámara de Diputados, sino que también los medios de comunicación, ¿no? Sí. Debiéramos ayudar en eso. Yo creo. Uh-huh. Yo creo. Ya sean diarios, claro. Radios, televisión y otros. En los medios, yo diría que hay bastante conciencia de por lo menos del problema educacional, ¿no? Sí. Tal vez no ha habido profundidad y tal vez no se le ha dado la misma atención a la educación pública. El problema que tiene la educación pública es que son niños. Claro. No tienen capacidad de presión como los universitarios. ¿No? Entonces, a lo más producirán un pingüinazo, ¿no? Claro. Como Hugo, pero que no importaba tanto tampoco, no le importaba tanto a la clase política. Sí. Claro, es un problema. Esos niños no tienen voz. No tienen voz, no tienen voz. Vamos a hacer una nueva pausa y ya retornamos a Ascanio Cavallo, periodista, investigador y escritor y Premio Nacional de Periodismo, que nos está hoy día acompañando aquí en la Radio Agricultura. Espérenos, ya volvemos. Bueno, estimados auditores, ya estamos de vuelta con Ascanio Cavallo, periodista, escritor, Premio Nacional de Periodismo, además investigador. Me imagino que nos puede decir cómo investigaría usted lo que está pasando en el tema político en nuestro país. Siempre es bueno hacer en uno de los tres bloques algo con lo que está pasando, digamos, digo yo. Algo está pasando. Han salido nuevos candidatos a la presidencia, en fin. ¿Cómo lo ve? Bueno, nos quedan 10 meses para la elección, ese es el primer dato, digamos. Ahora, de esos 10 meses hay 2 que no son electorales. Normalmente no tenemos campaña en enero y febrero. No. Y ahora, en esta ocasión, el primer hecho político, el hecho institucional político, digamos, es que se tienen que inscribir para primaria. Primaria, sí. Eso, si no me equivoco, ocurre en mayo. Y eso lo tiene que hacer todo, ¿no? Los que vayan a ir a primaria. Vayan a ir a claro. primaria. Eso ya desata, yo diría, la campaña. Sí, ahí parte. O sea que tenemos 3 meses más relativamente tranquilos. Relativamente, porque sí. Entre tanto los candidatos andan recorriendo el país. Digamos. Y sobre todo en ciudades que a lo mejor son parte de su lugar, digamos. Claro, por supuesto, por supuesto. Y gente que está veraneando, de todo lo claro. Así que no es totalmente en paz, no. pero es menos, ¿no? Es menos, sí. Es menos visible, además, y menos dramático. Y a partir de mayo todo se va a poner muy caliente, porque digamos, las opciones electorales, los candidatos, yo creo que han tendido a una cierta moderación, ¿no? Ya. No está todo dicho todavía, pero en líneas generales uno ve un movimiento donde hay candidatos en las puntas que se van acercando más a las puntas y hay candidatos más cerca del centro cuyas posiciones ya no son tan distantes como lo fueron hasta hace un año. Ya. Creo que es el caso de Chile Vamos y de Evelyn Matei, Uh-huh. y sería el caso del mundo del oficialismo y Carolina Toá, si es que así fuera. Sí. U otra persona de ese mundo. De ese mundo. Claro. Ricardo Lagos Weber, sí. Felipe Arboe, no sé. Pero todo indica que va Carolina Toá. Más bien ella, sí, es lo que parece. Bueno, es que es la que tiene más visibilidad, ¿verdad? Así es. No sé si es la mejor visibilidad, porque el Ministerio del Interior es complicado. Sí, ¿no? sí.
Pero bueno, así están las cosas. Entonces, hay un área, una zona ahí donde se van a disputar los votos de un centro que está huérfano. Que no sabemos cuán grande es, digamos, ¿no? Pero que se quedó sin la ADC, sin el Partido Radical, sin esos partidos institucionales. Que algo de eso me imagino que cubren amarillos, demócratas. Sí. Pero eso está por probarse. De momento son los candidatos más fuertes. Y lo otro es que nos falta por saber todavía es qué primarias vamos a tener. Pero, ¿no es cierto? ¿Qué primaria y cuántas primarias? Y cuántas, claro. En principio tendrían que ser las dos grandes, por lo menos. Ya. Pero yo tengo la impresión de que en Chile Vamos más bien hay un esfuerzo por evitar las primarias. Ya. No sé si sea un paso correcto, pero creo que esa es la estrategia que están siguiendo, ¿no? Porque hay mucha proclamación por adelantado de Evelyn Matei. O sea, que vaya solo Matei. Claro. Ya. A los candidatos les gusta no competir, ¿no? Yo me acuerdo que a Ricardo Lagos la idea de las primarias no le gustaba. No le gustaba. Nunca le gustó. No. Y posiblemente a Frei tampoco. Pero tuvieron ellos la experiencia de primaria, en fin, más o menos desarrollada. Lo que tienen de claramente virtuoso a primera vista, se nota eso, es a que mueven a la gente. Ya. ¿No? El electorado deja de ser pasivo y eso tiene importancia, yo creo. Sí, sin duda. Ahora usted mencionó al presidente Frei. ¿Qué le pareció a su participación ahí en Icare, no? Sí. Y después en el Mercurio el domingo. Ya todos empezaron a decir, especular. ¿Ah? Va para candidato, va a No, yo le creo cuando dice que no. Que no está en edad. No está en edad. No está en edad. Yo le creo eso. Y le creo porque Frei tiene una característica que no tienen todos los expresidentes, que es un hombre de Estado. Sí, sin duda. Se siente un hombre de Estado, digamos, siente que ese es su papel, ¿verdad? Y a veces ha estado más activo, cayó en esa trampa de esa candidatura fallida que tuvo frente a Piñera. Donde perdió frente a Piñera, pero también fue muy perjudicado por Marco Enrique. Sí. O sea, le tocó un momento en que la política chilena estaba cambiando. Y quizás él no se dio cuenta de eso, no estoy seguro. Y pero, quizás por lo mismo también dirá, ¿para qué de nuevo? No, ¿para qué de nuevo? Claro. Porque igual puede aparecer Toa, aunque esté el presidente Frei. Sí, entonces, sin duda. No, o voy solo o no voy, diría. Claro. Porque en esos casos él es firme para hablar y con la frente en alto. Es firme. Yo creo que sus intervenciones recientes tienen solo, el único sentido que tienen es la del hombre de Estado está preocupado por lo que está pasando, sobre todo con la economía. Sí. Y lo hizo así, ¿te acuerdas? En el plebiscito constitucional también habló una sola vez, digamos, ¿no? Es muy de... Pucha, tiene que ser así cuando tú te has criado como niño al lado de un presidente de la República. Presidente, ¿no? Claro. Pero en general podría darse el caso que primarias y... Primarias en los dos bloques y posiblemente un candidato fuera de las primarias, que es lo que parece que quiere hacer José Antonio Kast. José Antonio Kast y bueno, ahora aparece también Kaiser. Claro. Ya tiene 5 diputados a su favor, dice. Entre ellos 2 que estaban con José Antonio Kast. Sí, él le puede arruinar el baile, digamos. Ahora dicen que él está, en el fondo, lo que está haciendo es repetir lo de Milei en Argentina. Es tan distinta la política argentina que yo no me atrevería a decir una cosa así, pero lo que está claro es que, digamos, quiere desbordar al líder. Claro. Eso a mí me queda muy claro, digamos, y probablemente el paso crucial sea si entra o no a la primaria de Chile Vamos. Ya. Porque si entra, deja completamente anulado a Kast. Ah, si entra Kaiser a la primaria. Es el mismo público. Claro. Si entra,
primero se legitima como parte de Sí. de los candidatos relevantes, minimiza el papel de Kast porque le va a sacar votos, no hay más votos, no hay de dónde sacar. No hay más. Claro, es lo que hay nomás. Entonces le va a quitar votación. Y yo creo que esto nunca se debe decir en política, pero yo creo que lo liquida, si ocurre eso. Ya. Supongo que ya será el último intento de José Antonio Kast, supongo. Sí. ¿No? Este sería el cuarto, ¿no? Sería el cuarto, claro. Y sobre todo que los números no van al alza, ¿no? Si vemos la elección municipal, Sí. no le fue bien. Podemos decir que no le fue tan mal, pero no le fue bien. Como algunos congresistas, digamos. Claro, claro. No alcaldes, pero en algunas regiones sí. ¿Ah? En algunas Pero más los regiones. concejales, sí. Hay cosas en las que le fue mejor que en otras, de las 4 categorías que votábamos, Ujú. pero en general no fue un gran resultado, digamos, como no fue un buen resultado el del plebiscito constitucional. Sí. Entonces, no es un movimiento que vaya en ascenso. Ya. En cambio, Kaiser, sin llegar a constituir un partido propio todavía, bueno, ya lo tiene en realidad, ¿no? Sí, Sí. sí. Yo creo que le está robando Le público. está robando público. Y es una amenaza muy seria para el momento de las primarias. ¿Y cómo es la parte más de izquierda? Y Porque más a la además izquierda. me acaban de informar, si me lo repiten, por favor, porque estoy sin lápiz. El senador Fidel Espinosa dice que puede ser presidenciable el ministro de Deportes Jaime Pizarro. Tiene una razón. A ver. Es el que figura como el ministro mejor evaluado. Sí, El ministro mejor evaluado. sí. Donde figuraba siempre el canciller. Sí, Ahora el ministro siempre. de Deportes, claro. Pero esa figuración no tiene ningún significado político como para No sé, esto. no. Claro. Yo creo que ahí en ese mundo hay una cierta ansiedad porque Carolina Toá no sube, no aumenta en popularidad. Ya. Está muy abajo, pero no va a aumentar mientras no salga el gobierno, mientras no entre en campaña. Va a estar pegada ahí en eso. Entonces, en realidad, para ella la carrera comienza si es que hay una primaria en ese lugar. Claro. Pero ni siquiera está definido eso. Ahora, debería haberla porque seguro que el Partido Comunista va a llevar un candidato. Claro. La democracia cristiana también. La Democracia Cristiana ha anunciado que sí. Sí. Por lo menos ahí ya tendríamos 2. Habrá uno del socialismo democrático, sea Carolina Toá o alguien más incluso. Sí. Ya tendríamos 3 o 4. Pero eso es bueno. Mira, ha sido bueno en algunos casos. Ujú. Por ejemplo, ha sido bueno donde se ha expresado una gran distancia entre el líder y los siguientes. Yo creo que le vino muy bien, por ejemplo, a la expresidenta Bachelet en la segunda oportunidad. No es la primera que fue más conflictiva, ¿no? Fue con más. Y al final creo que en la primera tampoco hubo primaria, si mal no recuerdo. Porque los partidos como que la ungieron, ¿no? Sí. Sí. Pero en otras, claro, ha sido mala, como le ocurrió a Frey, ¿no? Ahora, esa también fue mala desde el comienzo porque era una primaria restringida a 3 regiones. Claro. Era como que se trataba de que no perdiera el candidato, ¿no? Y terminó con esta gresca arriba del escenario. Sí. No, en sí mismo no es un mecanismo seguro, pero yo creo que tiene la virtud de que moviliza al electorado del sector correspondiente y lo pone como en modo entusiasmo electoral, ¿no? Ya. Que es importante porque tenemos un alto grado de desafección con la política. Mucha gente que no le Tremendo. interesa. Claro. Tremendo. Mucha gente que no le interesa nada, digamos. Entonces, cuando tú pones esto en las noticias y está apareciendo durante 2 o 3 días,
esa conversación se sostiene en los hogares, creo. Claro. Ahora, hasta el momento, la presidenta Bachelet insiste en que no más. Sí, yo le creo. Uh-huh. Yo le creo. Y creo que no sería bueno para ella, porque es un blanco fácil, digamos. Sí. Sí, sería una campaña muy destructiva para ella, lo más probable. Sí. Se ha mantenido en eso. Sí. Que no. Pero, ¿y si llega el momento en que a lo mejor la Toa no sube, claro, los demás partidos tampoco? Mira, es complicado, súper complicado. Es complicado para ella, porque... Para ella es muy complicado, porque ella ha sido el árbol que no ha dejado crecer nada debajo de su sombra, digamos, ¿no? Entonces hay una parte seguramente donde ella dirá, bueno, yo soy el árbol, no es mi responsabilidad que no crezcan más cosas, digamos, y sí es mi responsabilidad hacerme cargo de esto. Pero hay otra parte que dirá también, bueno, tengo que retirarme porque si no aquí no va a haber ninguna renovación nunca. Claro. Es así. Es así. Uh-huh. Tenemos esta generación perdida que yo creo que es su última oportunidad, que es la de la Carolina, la de Lagos Weber, la de Felipe Arboe. Y digamos, las cosas se han configurado como para que efectivamente ahora tengan una oportunidad. Es el momento para ellos. Yo creo que se ha creado el momento, ¿no? El momento que debieron haber tenido hace 4 años, lo van a tener 4 años después. Sí. ¿Y cómo ve el que tenemos todavía en la moneda? No es candidato ya. Bueno, le ha tocado un gobierno duro, digamos, ¿no? Uh-huh. Que yo me imagino que es más duro cuando tú tienes gente que no comprende bien lo que es el Estado, que tropieza mucho, digamos, en la cosa interna, en el manejo del Estado, y gente que digamos que venía con aspiraciones maximalistas totalmente desmedidas, digamos, ¿no? Refundacionales, ¿no? Qué sé yo, claro. Yo creo que han pagado un costo bien alto. Y no sé cuántos ni cuánto se recuperen de esto. Van a salir muy dañados. Muy dañados. Sí. No necesariamente el presidente, pero en su grupo no cabe ninguna duda, ¿no? Y hay alguna gente que yo creo que lo va a pasar mal. Vaya, justo nos acabó el tiempo, así es que vamos a agradecer, estimados auditores, a don Ascanio Cavallo, periodista, investigador, escritor, Premio Nacional de Periodismo, colega y amigo mío, que le agradezco. De muchos años, ¿no? De muchos años, y le agradezco que haya podido venir a los estudios de la Radio Agricultura para esta entrevista. Muy interesante. Y muchas gracias, Ascanio. Muchas gracias a ti, Alejandro. Estimados auditores, nos encontramos el próximo domingo. Hasta pronto.